Hoy hablamos con Manuel. Quizá te hayas topado con algún tutorial para producir hip hop en su canal Sonido Hip Hop, o simplemente te suene la marca Buster Beats en alguna canción que haya producido. Esta eminencia, para los raperos hispanoparlantes, ha decidido hablar de reggaetón y no es casualidad. Cuenta la leyenda que incluso bajo otro seudónimo, él también ha cantado canciones en ese estilo. Pues una vez más, estamos aquí en De la Fama, esta vez con un invitado que tenía muchas ganas de charlar con él. Buster Beats, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, tío. Bienvenidos a Sevilla. Espero que os lo estoy pasando muy bien, sobre Bueno, todo con este podcast, que es una ideaza, ya te lo he dicho en el coche. Gracias. Y nada, esperando pasármelo bien, pues la verdad que estoy ilusionado. Qué guay, tío. Buster Beats, a.k.a. también Sonido Hip Hop, canal de referencia. Joder, es que yo cuando descubrí eso dije, ¿por qué no había descubierto este tío cuando tenía yo 16 años? ¿Por qué no me había descubierto yo a mí mismo cuando tenía 16 Exacto. años? Me hubiese encantado encontrar un canal de ese rollo. Tú mismo, además, hiciste una de las cosas que hace mucha gente en YouTube, que es voy a hacer el canal que me hubiera gustado tener a mí cuando Claro, empezaba. coño, a mí me hubiese encantado haber encontrado un canal de tutoriales que me enseñasen a hacer las cosas y no haberme pegado tantos traspiés y tantos baches para poder hacer cosas que a lo mejor se solucionan en 5 minutos. Exacto. Pues para eso se dice exactamente ese Exacto, canal. genial, un canal 100% recomendado. Y aparte del canal, que sigues manteniéndolo obviamente, ahora qué andas haciendo, aparte, bueno, estás de gira con Beret. Sí, estoy de gira con Beret, soy el DJ de la banda, somos una banda batería, piano, guitarra, pero también las pistas que no hacemos en directo, pues yo las fui tirando a través del ordenador y también voy haciendo el bajo directo con el Ableton Push. Bueno. Y muy bien, estamos haciendo gira por toda España, hemos estado en Estados Unidos y ahora nos vamos a México, el miércoles nos vamos a México, vamos a estar 10-12 días por allí dando vueltas y muy bien, y todo lo que viene, vaya. Ya, gracias a Dios, el tema de la pandemia pues está un poquito ya remitiendo y podemos estar dando conciertos, ya la gente está volviendo a poder ir a festivales y todo ese rollo y encantado. Qué guay, tío. Además te he dicho fuera de cámara, me alegro un montón porque conocí a Beret cuando le hice yo la entrevista, lo que decía era un éxito de YouTube que no estaba ni firmado con nadie, estaba en ese momento de parece que va a pasar algo y ahí lo tenemos, de gira con una banda por todo el mundo y eso es genial. Pero hoy estamos aquí para hablar ni más ni menos, y además ha sido una cosa que le hablamos hace un montón de tiempo. Sí, a la casualidad. Y justo cuando vengo aquí, resulta que en estos días descubrimos su retirada. Bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, de me retiro, pero luego a lo mejor vuelvo, que Sí, esto lo han hecho eso muchos es, también. quién sabe, a lo mejor podemos seguir escuchando cosas. Esto no lo hemos encontrado muchas veces, pero ni más ni menos que de Daddy Yankee. El jefe de jefes. El jefe, el Big Boss. Es curioso, porque me gustan este tipo de cosas que van a ocurrir, y yo creo que me van a ocurrir mucho en este podcast, voy a entrevistar al tío de Sonido Hip Hop. Con todas las letras, Sonido Hip Hop. Y le digo, tío, ¿de quién te gustaría hablar? Y me dice, Daddy Yankee. Claro. A mí me sale una sonrisa cuando me lo dices, porque yo ya me estoy pensando la cantidad de ojetes que se van a ver afectados por este comentario, que mucha peñas habrá creído que es el sonido hip hop. Hostia, ¿por qué no coges a un tío de tal? No, Daddy Claro, Yankee, pues al fin y al cabo es una de sí, yo tenía mucha influencia en mi vida y una de las que más fuerte me pegó, evidentemente, pues aparte de todo lo que es el hip hop de Estados Unidos, el hip hop español, pues fue el reggaetón. Yo tenía 12, 13, 14 años y lo que se escuchaba en la calle era de Yankee, lo que se escuchaba en la calle era Don Omar. Entonces ese tipo de cosas es inevitable de que uno las coja con perspectiva. Y eso evidentemente pues estaba en mi MP3 y es también una influencia que yo tenía como productor, como artista y como todo. Así que sí. Claro, es que estamos hablando de que es uno de los pioneros. O sea, no estamos hablando... No solo uno de los pioneros, es un tío que lleva... A él le ha hecho una cosa que no han hecho muchos artistas, que es estar 30 años en el número 1. Has creado un género, has estado mucho tiempo arriba, es algo bastante inalcanzable por el resto de personas. Y yo por lo menos no solo lo tengo en alta estima por el músico que es, sino también por el artista y por todo lo que conlleva Daddy Yankee, me parece una pasada. Ahí quería llegar, porque nos podemos encontrar a mucha peña que nos está escuchando o nos está viendo pensando, claro, Daddy Yankee siempre ha estado ahí. En los últimos 30 años, toda la gente que haya empezado a escuchar música y aficionarse al reggaetón, por ejemplo, o a la música urbana en general, haya descubierto y da la sensación de que siempre ha estado ahí. Pero es que realmente siempre ha estado ahí. Esto me recuerda a un vídeo que se está haciendo muy viral por internet, de una entrevista que
pobrecita la presentadora, la entrevistadora en este caso, que le dice, oye, ¿cómo te sentiste la primera vez que escuchaste reggaetón? Y dice el tío, ¿qué? Si el reggaetón lo inventamos nosotros y no tiene sentido. Ese momento es genial porque él incluso, claro, no sabe... dentro de su modestia, antes de soltar la vacilada, por un momento dice, perdona, como diciendo, Sí. creo que no has formulado bien la pregunta, te doy una segunda oportunidad para que la vuelvas a formular. Cuando ve que la tía sigue en sus 13, le dice, nosotros lo inventamos. Eso pregúntaselo a los chavales de ahora, pregúntaselo a Ozuna, Claro. Pregúntaselo a Balvin, pregúntaselo a esta gente que está sonando ahora, pero no me lo preguntes a mí que estaba ahí al principio. Quiere decir que Daddy Yankee, obviamente había gente más adulta a su alrededor, como cofundadores un poquito del género. El creador del Él era el nene, él era el niñato que tuvo la suerte de ser un adolescente cuando todo eso estaba en efervescencia en Puerto Rico. Y referente a lo que decíamos de sonido hip hop, hablando de Daddy Yankee y tal, me recuerda un poco el debate este sobre la gente, y esto lo comenté en un vídeo, creo que fue en el tutorial del reggaetón que lo comenté ya, que la gente no es consciente de que los inicios del reggaetón son prácticamente calcados a los inicios del hip hop en el Bronx en los 70. Quiero decir, los movimientos son hermanos gemelos, solo que tienes que entender que en una isla del Caribe la influencia es diferente que si algo empieza en Nueva York. Es que al fin y al cabo el sitio donde vivas tú es una influencia directa en relación de la música que al final se acaba haciendo. No es lo mismo estar viviendo en Nueva York, que tú tienes una influencia concreta, con un clima concreto y en la época en la que tú estás naciendo, que en Puerto Rico. Que en Puerto Rico, porque al fin y al cabo es una isla donde se van entremezclando influencia de Estados Unidos directa y también influencia del reggae jamaicano, y todo eso también con la salsa y todos esos géneros se van entremezclando y nace un género nuevo. Evidentemente, si Daddy Yankee hubiese nacido en otro lugar que no hubiese sido Puerto Rico, por lo mejor hubiese nacido en California, pues hubiese hecho rap de la costa de ese lado. Si hubiese nacido en Nueva York, pues el rap de lo otro. O si hubiese nacido, yo qué sé, en Latinoamérica, en otro país, a lo mejor pues hubiese hecho salsa, hubiese hecho cualquier otra cosa. Pero al fin y al cabo nació en Puerto Rico y es el sitio donde justo en ese momento se estaba gestando toda esa mezcla de género y al final pues acabó naciendo el reggaetón, pero está claro que es una influencia directa del hip hop. De hecho, Daddy Yankee, él siempre lo dice en las entrevistas, que él tiene influencia directa de Randy MC, de Big Daddy Kane. De hecho, el nombre de Daddy Yankee creo que viene de Big Daddy Kane, exactamente de eso. O sea que, y él empezó rapeando. Ustedes podéis ver perfectamente cómo Daddy Yankee, él improvisa y rapea y hace doble tiempo. Podría hacer lo mismo que cualquier otro MC, pero obviamente había algo naciendo en su país que él le vio esa proyección y tiró por el reggaetón y convirtiéndolo en un género que a día de hoy no te lo puedes quitar de encima. Al principio no tenía nombre y conforme fueron avanzando lo fueron creando. Esto es como dice el Chombo, nada ocurre de la noche a la mañana, sino que esto es todo un proceso de gente que va participando, de cosas que van influenciando a otra gente y al final llega un momento que fue a partir de 2004 con la gasolina, que ya se empieza a llamar reggaetón y se empieza a establecer como un estilo, que esto es así y este es el nombre. De hecho, recuerdo el primer día que escuché la gasolina, que era como... No entendía nada. Estaba en una discoteca, me estaban poniendo eso y no entendía nada. No sabía cómo definirlo, no sabía cómo llamarlo. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de tener un amigo dominicano que acababa de llegar a Girona, Abel, que desde aquí le envío un saludo, es uno de los colegas con los que cuando yo empezaba a rapear, de golpe me encuentro con un tío que viene de Santo Domingo y eso a mí me dio la vida, porque la apertura de mente de ese hombre, claro, otra perspectiva. Entonces me ponía esos discos como... Y yo mientras la gente no entendía muy bien qué era eso, a mí se me educó en ese momento como que era lo mismo que yo estaba haciendo aquí, o lo mismo que estaban haciendo en Estados Unidos, pero en otro país. Entonces, también hay una leyenda que cuenta que en uno de los primeros temas, cuando Daddy Yankee todavía estaba empezando, antes de consolidarse y empezar a sacar álbum, él fue el primero en utilizar la palabra reggaetón. Eso se dice también. Se atribuye la palabra reggaetón a Daddy Yankee, que esto es muy interesante porque ahí sí que también lo convierte en uno de las piezas importantes del género, que es el hecho de que tú eres el primero en ponerle un nombre. Eso ha pasado mucho, ¿no? El primero que dijo hip hop, o el primero que dijo reggae, o el primero que dijo dancehall. Siempre, no, esto se dijo en el primer tema, fue este y tal. Es que también no se encuentra un tema anterior a... que eso me parece que fue con uno de los discos que sacó DJ Playero, allá por el principio de los 90. Creo que no se encuentra un tema en el que se diga la palabra reggaetón antes del tema de Daddy Yankee. Que después se haya llamado reggaetón por eso o no, eso ya es otra historia. Pero sí que se puede decir que de ahí viene. Hay que mencionar a DJ Playero porque al final es un poco el papá
de Daddy Yankee es el que apuesta por ese chaval, DJ Playero, un tío que se dedicaba a hacer mixtapes. Sí, es un tío que se dedicaba a hacer recopilaciones. Al fin y al cabo, como dice Daddy Yankee, porque Daddy Yankee siempre entendía mucho del negocio de la música. Él sabía que el negocio lo tenían los DJs por aquel entonces. Y entonces él intentó aproximarse lo máximo posible a eso, intentó participar de eso. Y DJ Playero era un tío que se dedicaba a coger un artista, a coger los ritmos y a sacar recopilatorios. De hecho, los discos suyos son números. Sí. 34, 35, 36. Sí. No se mató tampoco. El DJ Playero 40, que creo que fue el primero que salió de Daddy Yankee, era eso, al final eran... Por volver un poco al origen por compararlo otra vez con el hip hop, que sé que es un poco pesado, pero es que me gusta remarcarlo, que eran mixtapes, que eran tíos soltando beats y gente rapeando encima. Y al fin y al cabo los beats eran de ritmos del reggae. Es decir, el reggae no tiene nada más que un ritmo. Tú empiezas a mirar el reggae y el dancehall y tienen un montón de ritmos distintos. Y entonces ellos lo que cogieron fue uno de los ritmos que pum, taca, 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 taca. Ese fue exactamente el que cogieron y el que, por lo que sea, por lo que más les gustaba. Y ellos rapeaban encima de esos ritmos. Si vosotros escucháis los temas originarios de reggaetón de principios de los 90, no había nada musical, no había gente cantando encima, había gente simplemente rapeando con un ritmo y ya está. Y aparte de Yankee, pues otros muchos artistas que también entraban en esos recopilatorios. Hasta que no se consolida y ya empiezan a haber esos dúos en los que uno hace una parte más vocal y el otro una parte más agresiva. Empiezan a complementarse. Que se empieza un poco el formato más consolidado del reggaetón, el que el Chombo lo llama el reggaetón de la mata. En plan, ese fue ya ordinario. El consolidado, que era pues el vocalista, el tío más agresivo y ese ritmo, esos 4 ritmos que se iban alternando, pero que eran 4 drum loops, que eran los que son auténticos del reggaetón. Que luego todo lo que viene ahora, que también entra un poco la polémica esta de que el reggaetón ha muerto, ¿no? Que después hay alguien que coge y dice, es que ya no es lo de antes. Es que no se puede pretender que un género se quede 100% tal y como estaba a lo largo de los años, sino Claro. que todos los géneros van teniendo influencia de otras cosas, van teniendo influencia de otros artistas y van evolucionando. En el momento, sí que es verdad que en el momento en que un género genera mucho dinero se poperiza. Eso es cierto. Y al final pues le acaban metiendo los acordes de siempre, y le acaban metiendo por la letra de siempre, etcétera, etcétera. Pero bueno, que al fin y al cabo todo esto lo que nos dan son diferentes vertientes. Va a haber gente que siga haciendo reggaetón de toda la vida, va a haber gente que haga reggaetón mezclado con otra cosa, va a haber gente que haga reggaetón y eso al fin y al cabo lo que nos da es como un abanico muy grande de género y ya tú quédate con lo que tú quieras. Que el reggaetón ha muerto, no creo que haya muerto porque hay mucha gente que sigue haciendo a día de hoy reggaetón primigenio. Menos que antes, pues al fin y al cabo antes no, es lo único que había. Conforme va avanzando los tiempos, pues se va abriendo el abanico y no lo veo como un debate de negro o blanco, sino que sigue habiendo muchos tipos de estilo, cada vez va a haber más. Yo ya creo que es casi prácticamente imposible calificar la música por estilo, ya casi que la gente lo está calificando como por emociones, un poco, si tuvieras lista de Spotify. Lista para relajarte leyendo un libro, lista para... Yo creo que ya la música Spotify empezó a ver eso también, cambiando un poco, creando un poco los moods, ¿no? Es que me apetece escuchar esto. Claro. Esto también me recuerda que alguna vez lo hablé con alguien de que ya no tenía sentido un poco Antes había mucho, cuando yo era un chavalín que empezaba, había mucho el rollo de la tribu urbana. El concepto de eres rapero, eres reggaetonero, eres no sé qué, por tus gustos. Y creo que la nueva generación de ahora es lo que dices tú, son moods. En plan, es un tío que de golpe lo ves ahí con su altavoz Bluetooth en el banco de un parque, escuchando un tema de rap, que puede ser un tema de Ajax y Pro, le salta otro de Ozuna, y luego a lo mejor le salta un tema de techno. Y para esa persona es lo mismo, porque está en la energía. De hecho, por ejemplo, el disco nuevo de Daddy Yankee tiene un montón de géneros distintos. Tiene un tema que es como con baterías de los 80 con Raúl Alejandro, tiene otro tema que es como más de reggaetón de los 2000 con el rollo que se hacía antes del rollo Juan Magán, tiene también un tema de más reggaetón antiguo, tiene un tema de trap. Entonces, ¿cómo se puede casi calificar disco? ¿De reggaetón? Al fin y al cabo es música urbana, ¿no? Que ese saco donde nosotros metemos todas las cosas que no sabemos exactamente cómo calificarlo, y de momento por ahí va. Oye, ¿cuál es el primer momento, que esa es una pregunta obligada que le hago a todos los invitados, cuál es el primer momento en el que eres consciente de Daddy Yankee? Quiero decir, el primer tema o el primer momento que dices, aquí hay un tío que se llama Daddy Yankee y me gusta. Y voy a empezar a fliparme aquí. Al principio, yo creo que esto es algo que pasa siempre con la música. Al principio vamos escuchando las canciones, por lo menos yo de más niño tenía esa sensación, que íbamos escuchando las canciones, pero en ningún momento preguntábamos el artista. Claro.
escuchábamos la canción, nos gustaba la canción y como mucho la gente sabía el título de la canción y ya está. Entonces yo allá por el 2002, 2003, por ejemplo, estaba como que empezaba a sonar sobre todo en la calle. Sobre todo en la calle y los coches, también en la época cani de aquí de Sevilla, empezaba a sonar eso que era como el reggaetón. Ya la gente creo que lo conocía ya por aquel entonces como por ese nombre. Yo recuerdo escuchar, no recuerdo que lo primero que escuchase de reggaetón fuera Daddy Yankee, recuerdo que lo primero que escuché fue Don Omar. Creo que fue el Dale Don Dale, que creo que eso es ya por el 2001 o así. Bueno, iban un poco acorde con la gasolina, estaban Sí. las dos un poco sonando... Recuerdo también haber escuchado temas de Nicky Jam con Daddy Yankee, pero yo no sabía que eran Nicky Jam y Daddy Yankee. Pero sin duda lo primero que tú dices, esto es Daddy Yankee y esto es reggaetón, es la gasolina. Claro. Lo recuerdo como vamos, como si fuera ayer, sobre todo la batería, tío. Lo que a mí se me queda marcado, que es también lo que se me quedó marcado en el hip hop, en el rap, es la batería. Sobre todo cómo la mezclan ellos. Porque no es como a lo mejor en otros estilos de pop o en otros estilos de otros géneros donde la batería va un poquito bajo y realmente lo que está más arriba es la voz del cantante, los instrumentos. El bombo y la caja tan fuerte, tan alto, a ese volumen tan bestia, es lo que hace que a mi juicio, que ese género funcione. Es cuando empieza un poco esa agresividad, que luego ya salen Wisin y Yandel, de ese rollo sinte, de un poco... Tú que sabes de producciones, me recuerda un poco al trance muchas veces. Que sí, es que también tiene mucha influencia de la música sinte electrónica. trancero, muy agresivo, que ¿dónde vas con esto y tal? Se supone que es una música sexy, una música para bailar, una música tal, y una cosa como muy agresiva, las voces como muy... Sí, dependiendo del enfoque que le querían dar, más agresivo Claro. o más romántico, ellos cambiaban un poco, pero por lo general los principios de reggaetón era una batería súper alta, súper fuerte, hasta el punto que hasta la voz la ponían en segundo plano. Lo que tenía que escucharse muy, muy fuerte, muy, muy alto era el instrumental, y luego esos sintes, que ya sí que se han ido diluyendo un poco y ya son un poquito más etéreos, un poquito más ambientales, pero por aquel entonces eran como sintes muy, muy crudos, como de mucha influencia de la música electrónica, y así como se hacía. Al fin y al cabo, conforme ha ido avanzando el tiempo, también han ido metiendo otros instrumentos, han ido metiendo otras cosas, pero la agresividad de ese primer momento del reggaetón era brutal y era lo que creo que atraía a la gente. No, yo lo que me pregunto y me sigo preguntando muchas veces, y al final Daddy Yankee es el ejemplo, que esto lo hemos hablado fuera de cámaras, pero que Daddy Yankee es el ejemplo y eso lo vamos a hablar ahora, que es siempre un poco... Me he encontrado que a lo mejor dentro de mi época es la única vez que lo he podido escuchar, pero que muchas veces es el único género que una persona puede decirte con la boca abierta que odia. O sea, me he encontrado que le preguntas a alguien, ¿te gusta la música o no te gusta la música y tal? Y te dice todo menos eso, o sea, todo menos el reggaetón. Y la mayoría de argumentos siempre con el reggaetón es el contenido. Y por eso ahí quería entrar con el tema de Daddy Yankee. Que si estos tíos siempre que las tías, que no sé qué, que el guarreo, que lo demás. Estamos hablando de un señor que con 17 años, 18 años, ya estaba con su novia, que es la misma que es su mujer a día de hoy, con la que tiene 3 hijos. O sea, es un tío que lo que tú escuchas en las canciones no tiene nada que ver con la vida que probablemente lleve. Entonces también hay que entender y hay que empezar a aceptar que sí que hay cantantes que cuentan su vida y sí que hay cantantes como muy de verdad, muy de... porque es lo que les nace y al final su contenido se creó en base a tengo cosas que contar o tengo experiencias que he vivido que quiero contar, pero también hay un poco de realidad virtual en todo esto. Pero también hay un poco de crear un personaje, un avatar y cantar cosas que la gente quiere escuchar. Lo que hay que entender un poco es que Daddy Yankee entiende desde un principio que la música es un negocio y que la música es un medio a través del cual él va a sacar dinero para vivir y él se va a crear una marca. Entonces, él es cierto que con 17 años tiene una hija, con 17 años se casa, y eso a mi juicio le da una rectitud, le da un enfoque a Daddy Yankee solo en levantarse temprano, ir al estudio, a acostarse pronto y tener un enfoque con eso brutal. Eso es lo que hace también que él no viva la vida de la noche y él no viva la vida de estar perreando en la discoteca ni nada. Sin embargo, él ve que la gente hace eso, que la gente cuando se va a pasárselo bien está en la discoteca bailando y están abajo en el barrio con el coche con la música, etcétera, etcétera. No te hace falta vivirlo
para tú poder contarlo. Simplemente viendo lo que pasa en el barrio, viendo con la gente qué es lo que hace para pasárselo bien, es suficiente. Y más si es una vista de negocio. O sea, coño, es que al fin y al cabo es lo que a la gente le mola, es lo que a la gente le gusta escuchar, él lo detectó desde el principio, él siempre ha seguido su instinto y vio que era algo que vendía y para adelante con eso. Hay que aceptar que a lo mejor hay algún tío que ha montado una empresa de yogures que es alérgico a la lactosa. ¿Sabes? Pues no tiene por qué gustarte lo que vendes, sino que si eres un empresario y como tú dices, él desde el primer momento lo vio como un negocio, él se sienta y dice, esto le gusta a la gente y a mí se me da bien hacerlo. ¿Por qué no voy a montar una empresa de esto? Claro. Y una marca que se llama Daddy Yankee, que aquí estamos 30 años después del anuncio de su retirada, con un retiro bastante limpio, que digo yo, ¿no? Que últimamente con toda esta política de cancelación y todo este rollo de que todo ofende y tal, Daddy Yankee, dentro de lo que podía haber sido, se va como por la puerta grande, ¿no? En el retiro. Estamos hablando hoy en día de eso, pero que quería resaltar sobre todo y subrayar que empezar a pensar que muchos de los artistas que escucháis son un avatar que está haciendo... Hay mucha gente que son personajes, claro, hay mucha gente que no... negocio y que lo viene, que no está viviendo exactamente lo que te está contando, hay mucha gente que sí, hay mucha gente que se le nota, pero lo que tienes que entender es que la música es un negocio y que yo puedo estar contando algo de que estoy de balacera o algo así, no tiene por qué ser exactamente así. Si a la gente es lo que le gusta escuchar y yo tengo esa capacidad para hacer canciones que a la gente le guste con esa temática, pues perfecto, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Hay gente que sí lo tiene y entiendo que eso viene mucho de la parte purista del hip hop, de que tú tienes nada más que contar lo que vives y si no cuentas lo que vives no eres real y toda esa mierda. Me parece muy bien que quien lo tenga como principio, pero yo por lo menos hace ya muchos años que abrí la mente y la música la escucho por lo que es música. Si me gusta bien, si no me gusta bien, a mí me da igual si el tío que la está contando realmente la está viviendo o no la está viviendo. Si tiene la habilidad para hacerme transmitir ese sentimiento, pues me está guay. Está claro. Tienes toda la razón. Yo aparte del momento que decías de Daddy Yankee, que yo creo que lo despertó, me lo he encontrado con muchos artistas y con personas en general, ¿no? El hecho de casarse tan joven y tener una hija es como que, ok, tengo una familia y tengo que hacer que esto funcione. Yo creo que ese es un momento y también está el momento en el cual por accidente recibe un balazo. Él no se queda, llega un momento en que se queda sin opciones. 17 años, muy joven, con una hija, se casa, se tiene que casar por convicción, me imagino convicción religiosa o simplemente porque se casó y ya está. Y también porque resulta que él no estaba participando ni nada, sino que estaba en un momento en la calle y de repente pues se encuentra en dos bandas rivales que se empiezan a pegar tiros y una de las balas perdidas pues le da en el fémur derecho, en la cadera, y el tío pues se tiene que ir al hospital. Y de hecho estaban como los médicos diciéndole que le tenían que cortar la pierna. Sí. Dio la casualidad porque no le tocó el nervio principal que tocaba y pudieron reconstruirle la arteria, todo el rollo, y al final pues, él ha podido conservar la pierna, pero eso lo que hizo fue truncar su oportunidad que él tenía como jugador de béisbol. Él no quería ser músico. Es muy fuerte esto me recuerda un poco a las películas estas que vemos ahora de superhéroes y demás, ¿no? Que se habla de realidades alternativas. Yo pienso hostia, en otro universo hay un Daddy Yankee. Hay un Daddy Yankee jugador de béisbol en la primera liga de Puerto Rico, exactamente. Jugando en la primera liga de Puerto Rico a béisbol, pero una bala perdida porque hay que decir que él no estaba muy involucrado en eso. No hay esa parte gángster, sino que hubo un tiroteo y estaba ahí. Exacto. Y que casi se queda sin piernas, que es muy heavy. Cuando lo estuve leyendo dije, esto solo tengo que preguntar a Buster porque él seguro que sabe más de cómo va la historia. Él estaba muy preparado para el tema del béisbol. De hecho, ya había hecho como pruebas para equipos principales, equipos fuertes, y él estaba muy enfocado en el tema del béisbol, pero claro, en el momento en que te pegan un tiro, tú ya no puedes ni siquiera correr bien y estás cojeando, tú eso ya lo tienes truncado para siempre. Y entonces lo que le quedaba era la música. En aquel momento él la tenía como hobby y se junta todo. Hija, matrimonio, ya el deporte no lo puedo hacer, ya lo único que me queda es la música y para adelante. El hecho de que él estuviera ya casado y con hijos le hizo enfocarse en lo que realmente le importaba, que era música, estudio, ganar dinero, tener negocio y para adelante. Y esto contrasta mucho con el resto de artistas que se encuentran con la misma edad de Daddy Yankee, con el mismo éxito de Daddy Yankee, que se pierden.
porque no están casados, porque de repente resulta que son millonarios, porque son jóvenes. ¿Qué es lo que hace? O están metidos en fregados, ¿no? O están metidos en Nicky Jam, la historia de Nicky Jam, que tuvo que marcharse. Eso es un ejemplo muy importante, porque fíjate que los dos más o menos tienen la misma edad, los dos inclusive empiezan a hacer shows juntos y empiezan a hacer canciones juntos. Tenían como un grupo, ¿no? Uno está enfocado, el otro no está enfocado, este se mete en la droga, cae hasta en la cárcel inclusive, y el otro sigue para adelante recto y enfocado, y la diferencia es brutal. El otro ya se da cuenta tarde de que ha metido la pata y entonces... por su talento, pues al final tira otra vez para arriba y los dos se juntan luego en el futuro. Eso está increíble, porque es donde se puede ver cómo uno, el enfoque que tiene de no me drogo, no me voy a fiesta, yo lo que tengo que hacer es levantarme temprano, irme al estudio, trabajar en mi música, y el otro le gusta mucho la farándula, y al final, pues, ahí se puede ver los dos caminos. Bueno, de hecho, decirle al público que tienen una serie de esto. Eso te iba a decir, que tienen una serie en Netflix. Que podéis ver la serie en Netflix de Nicky Jam, donde se cuenta muchas cosas, y ahí es donde se puede ver cómo se enfoca la figura de Daddy Yankee, tío. Sí. Cómo le riñe a Nicky Jam como si fuera un padre, y cómo se puede ver que Nicky Jam está por ahí de fiesta y Daddy Yankee está despertándose temprano con su zumito de naranja, con su tostadita, ahí desayunando temprano para irse para el estudio para trabajar, porque eso es lo que hay que hacer y ese era el enfoque que tenía el tío. También es importante en el tema de todo el tema de Daddy Yankee, que es algo que me parece que es un error que han cometido muchísimos artistas a lo largo de su carrera, y que Daddy Yankee no lo cometió, que es que Daddy Yankee es el dueño de los masters de todas sus canciones. Y eso, la famosa historia. Y eso consiguió que Daddy Yankee, con vender muy poquito, sacaba muchísimo más que el resto de sus compañeros. Sin embargo, él sí que fue a discográficas y él sí que fue a multinacionales a ver si le compraban su producto, pero claro, el reggaetón era una música underground, que eso pues ellos entendían que no vendía y todo el mundo le daba larga. Consecuencia de todo esto, pues Daddy Yankee tenía que hacer su propia producción, tenía que grabarse él, tenía que pagar el estudio. Crearse incluso su propio sello porque no le salía a cuenta. Su propio sello, tenía que hacer los cassettes o los discos y tenía que él venderlo en la calle. Y claro, él siempre dice que cuando le llegó el primer cheque no sé si fue del disco de los Cangri o del disco de Barrio Fino, dice que él que por poco se desmaya de cuando vio el cheque. Pero esto es así, ya está funcionando la cosa, ¿sabes? Y eso es muy importante, pues eso también es algo que he hablado yo con mis compañeros, con Núñez, con Miguel, con mi gente, de la importancia que es tener los másters de tus canciones, tío, de que no haya una discográfica, una multinacional quitándote un porcentaje enorme de la autoría de... Y no hay ningún tipo de problema, y mientras siga habiendo flujo de efectivo, pues no hay problema, pero claro, todos los artistas han tenido como ese momento en su carrera en que dice, yo quiero ser dueño de los másteres de mis canciones porque esto va a ser el futuro mío y voy a poder hacer con mis temas lo que me dé la gana. Ya la pasaba Kanye West, ya la pasaba muchísima gente. El caso más sonado y más actual es el de Taylor Swift. Hasta el punto que regrabó todo. Sí, hasta el punto de, vale, pues las regrabo todas y esas sí que me las quedo. Las vuelvo a hacer todo el curro y de esta manera me las quedo para mí para siempre. Ha habido cantidad de debate y eso lo ves en un montón de documentales siempre sobre artistas, donde hay algún tipo de problema. Bueno, siempre hay algún problema con el sello. Es la típica historia que te la ponen tanto en películas y en series y demás. Se ve también en el biopic de Ray Charles, que también es una película muy recomendada para entender un poquito la industria de la música en aquella época. También tienes esos conflictos, esos problemas con el tema de los masters. Mírate bien lo que firmas, infórmate bien primero de esto, y aquí Daddy Yankee fue muy inteligente, porque al final se hizo el jefe de su propia música. Muy inteligente, pero también fueron las circunstancias lo que lo llevaron a hacer eso. Sí, claro, no lo sabía tampoco que eso iba a funcionar tanto. A lo mejor si él hubiese llegado a la primera discográfica y les hubiese dicho, pues mira, tengo este producto y os hubiesen comprado, pues a lo mejor Daddy Yankee ahora mismo no sería dueño de los masters de sus primeras canciones. Pero de la casualidad que todo el mundo lo echó, nadie quería sus cosas y dijo, pues yo lo saco por mí mismo. Y al final, pues eso lo que ha llevado es que fue brutal. El disco de Barrio Fino del 2004 fue un disco hecho por un sello independiente, que es el sello de Yankee, el Cartel, y fue un disco que vendió 2 millones de copias. Una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y claro, para una persona que es dueño del máster de sus canciones, que vende esa cantidad, que es un sello independiente, pues imagínate la cantidad de dinero que vio ese hombre con Barrio Fino. Ahí vio claro que el negocio tenía que seguir por ahí, que a él ya no le interesaba hablar con las majors, con las grandes discográficas.
digo, si Ya yo ya me lo monto yo ya solo. cuando funcionaba su música, entonces ya llegaba la discográfica y le decían, ahora te queremos comprar, ahora que me vaya a ofrecer, Sí, que sí, me vaya a ofrecer, si sí, ya el está negocio lo genial. tengo yo. Claro. Como mucho a lo mejor algún contrato de colaboración para que ustedes me lleven el marketing, que es lo que ha hecho con el último disco, su último disco de Legendary. Él ya, pues, me imagino que no quiere trabajar tanto, Claro. que ya lo que quiere es estar en el estudio, hacer su música. Y ya lo que ha hecho me parece que es un contrato de colaboración con Universal, creo, un contrato millonario. Y ellos se van a Es un encargar... contrato de distribución, ¿no? Sí, un contrato de ellos se van a descargar de distribución, se encargarán un poco de marketing, ese tipo de cosas, y Daddy Yankee pues no tendrá que trabajar todo ese apartado que ha ido trabajando a lo largo de todos sus discos y sus canciones. Claro. Sí, señor. Estaba pensando en si tú realmente crees que se va a retirar. Ahora estaba pensando, me has venido otra vez con el Legendary, que es como saca un vídeo hace poco, no sé exactamente cuándo estaréis escuchando este podcast, pero para nosotros es muy reciente la noticia de último disco, última gira, vais a Y se flipar acabó. y tal, y se acabó. ¿Ves? Es que yo ya, como llevo ya tiempo escuchando música, esta movida yo ya me la he encontrado antes, me la he encontrado con Jay-Z, me la he encontrado con otros artistas Sí. que amenazan con retirarse, pero siempre acaban volviendo. ¿Tú crees que lo de Daddy Yankee es verdad? O sea, que hay Yo un creo que motivo sí. real. Yo creo que sí. Que Daddy Yankee se va a retirar, pero Daddy Yankee no acaba aquí. Es decir, él lleva... si tú escuchas las entrevistas de hace 5 años, por ejemplo, él siempre dice que la evolución natural que él espera tener es productor ejecutivo. Que él tendrá su productora de cine, tendrá su productora para hacer series, tendrá también sus estudios, su sello para sacar artistas nuevos. Y me parece una figura también muy, muy importante. Me parece perfecto que nos quiera llevar la vida de tener que sacar un disco, tener que hacer una gira, estar mucho tiempo separado de tu familia, tener que trabajar muchas horas al día en todo ese proceso y que ahora simplemente pues, se quiera quedar dirigiendo sus empresas o lo que sea. Ahí sí que es cierto que hay como pequeñas informaciones que te dicen que Daddy Yankee realmente se está retirando por otro motivo, pues, si bien que tiene una enfermedad, o bien con todo el tema de Rafi Pina, que es su manager, que ahora pues, parece pues, lo van a meter en la cárcel por una movida que ha pasado de que le han encontrado armas en su casa, no sé qué historia. En fin, hay diferentes motivos por los que la gente habla, que eso siempre son teorías que se dicen. Realmente no sabemos por qué exactamente se retira, no sabemos si está cansado por alguno de estos motivos, pero yo sí creo que no vamos a escuchar más temas nuevos de Daddy Yankee. Daddy Yankee se va a dedicar ya a otras cosas que lo mantengan más tranquilo, lo mantengan Y que con no su estaría familia. mal, después de todo lo que has hecho. Esa puta 30 años. Claro, después de todo tío. lo conseguido, ya nos toca también un artista que pueda decidir cuándo parar sin desaparecer sin ningún motivo, que esto nos pasa, que de golpe dices, este hace mucho que no saca nada. Y de golpe te das cuenta que ya no está haciendo música. Pero en ningún momento lo anuncia, en plan, oye, no voy a sacar nada más. Los fans se quedan como un poco, ¿qué le pasa? ¿Dónde está? Y tal. Y hacen como la recogida de cable de me voy para mi casa, aquí no ha pasado nada. Si me quedo parado un tiempo, la gente va a pensar que he desaparecido o yo qué sé. Sí, es como si Rihanna a lo mejor hubiese anunciado la despedida de su música hace ya un montón de tiempo que Rihanna no saca música. Sin embargo, Exacto. ella no anunció despedida. Pues imagínate que Rihanna ya no saca nada más y en ningún momento anunció eso, ¿no? Una falta de respeto quizá a los fans que están ahí como muy activos contigo. Tenemos a alguien que lo decide, lo anuncia y lo va a llevar a cabo. También tenemos a alguien que no tiene la necesidad de morir para dejar de hacer música, porque también venimos de mucho de esto, ¿no? De que al final o acaban en problemas de drogas o de salud, o acaban muriendo. Pues que ya nos toca, que da una retirada elegante, porque al final lo que decía antes, en este siglo de la cancelación y esta movida, bueno, siglo no, pero década así de cancelación y de toda esta política, que al final marrones tampoco ha tenido demasiado. O sea, han habido artistas que se han pronunciado, que siempre puedes imaginar que a lo mejor les interesa sacar esa movida por interés propio, pero sí que han sacado un poco el rollo de que Daddy Yankee te usa y te tira, que ha pasado alguna vez, se ha hablado de esa polémica de aprovecharse de alguien cuando ya no me sirves, te despojo, contando que su mentalidad es de negocio. Si lo vemos desde la parte empresarial es totalmente comprensible, desde la parte artística pues, quizá alguien puede decir es un poco feo. Alguna polémica personal. Pero él no ha tenido, muchas polémicas, él no ha tenido muchos marrones, ni ha tenido muchos casos donde su marca se haya visto implicada de alguna forma. A mí me parece que es una manera de despedirse por todo lo alto. Como Floyd Mayweather, a lo mejor, el boxeador que invicto, que muchos combates, pues yo me retiro ya para no... En el momento en que me retiro ya no hay ningún tipo de derrota y me puedo despedir como por todo lo alto. Puedes hacer un Mayweather o puedes hacer un Muhammad Ali
que tu ego te pueda más y acabes peleando en una situación que sabes que ya estás mayor, que no vas a poder. Un poco eso no me gusta a mí tampoco. Eso de ver a un artista claro. que ya se ve que no, ya se quiere seguir. No. Muy pocos pueden hacer eso, y aún así Muhammad hizo lo suyo, pero ya lo veías que no. El que mejor lo ha hecho quizás es Jordan y supo salir rápido de los Wizards, en plan. Y el tío hacía números, con su. No sé si ya tenía 40 años o por ahí. Y el hecho de. Ahora que estoy en forma, ahora que todavía estoy arriba. Saco un disco, una última gira, me voy por todo lo alto, me retiro, se va a seguir escuchando mi música hasta el fin de los tiempos y yo me he retirado del mundo de la música como limpio, por así decirlo, ¿no? Sin haber metido ninguna polémica fuerte y siendo el número 1. Hay que hablar de un fenómeno que es el del Despacito. Uf. Estamos hablando de uno de los temas quizá más recientes, y bueno, ya tiene unos años, pero es uno de los temas en los que Daddy Yankee participa. Es la primera vez que empecé a ver a gente debatir sobre el reggaetón a nivel técnico. O sea, es una música fácil, es el mismo ritmo siempre, todo ese beef que se le ha tirado siempre al género. De golpe me encuentro a gente diciendo, es que tiene una rotura de tempo, de golpe el tempo cambia justo en el cambio y tal, no sé qué, y eso es mágico porque crea a la gente un efecto, no sé qué. Se pusieron a estudiar el reggaetón por el Despacito, que fue la canción más escuchada de la historia de YouTube, y la única canción que ha podido tumbar al Despacito es el Baby Shark. Que es la canción que le ponen a todos los niños para que se queden. Exacto, esa canción que utilizan todos los padres del mundo que nos están escuchando y viendo para calmar a los niños. Obviamente se utiliza tanto porque hay mucho niño que calmar. Ha conseguido tumbar al Despacito, pero si no sería la canción invicta durante mucho tiempo. Y realmente porque tiene esa magia y la gente se puso a estudiar eso. Despacito me parece que tiene hasta World Record o algo así, de la canción con más streaming en menos tiempo. Es una pasada. No me parece que sea una producción brutal, pero sí que es verdad que por lo menos en esa producción hay eso que dicen de que justo cuando va a decir Despacito no es exactamente el tempo que tiene la canción, sino que se pausa un poco. Todo eso me parece bien, pero es decir, el Despacito no es que sea una cosa que no se haya hecho antes. Es decir, yo creo, a mi juicio, que pudo tener éxito ese tema como pudo tenerlo cualquier otro. Pero lo que está claro, y pues, redundando en todo lo que estamos hablando hoy, es por Daddy Yankee. Si ese tema lo hubiese sacado Luis Fonsi solo, no hubiese tenido la pegada que tuvo, que es que fue un tema brutal, tío, que se escuchó hasta en culturas que no tienen nada que ver con el tema latino. Hasta en Asia, en Japón, en China, en todos sitios se escuchó el Despacito y la repercusión que tuvo fue como cuando la gasolina, que Daddy Yankee ya a partir de ahí el reggaetón ya se estableció como reggaetón. El Despacito fue una confirmación de la música urbana latina en el mundo, que hasta entonces siempre había sido la anglo. El anglo siempre había sido como la música que más había escuchado en el mundo y a partir de aquí... Es que eso es interesante el melón para acabar un poquito el podcast, de que una de las cosas que le debemos agradecer a Daddy Yankee y a muchos otros artistas, pero Daddy Yankee por su éxito mundial, es romper la barrera del inglés. Que era como, no, es que la música en español solo te va a servir para España y para Latinoamérica. Qué coraje me daba esa reflexión. ¿Sabes? Que era como, si quieres ir más allá, si quieres que te escuchen en el mundo... Tienes que cantar en inglés. Tienes que cantar en inglés porque el inglés es el idioma más hablado. Bueno, el español es el segundo. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo. La gente se frustraba mucho con eso y tiene que venir gente como Daddy Yankee y todo el séquito de la historia del reggaetón y de la música latina. Ahora tenemos artistas como Bad Bunny, como J Balvin, que tienen que agradecer que su éxito mundial va muy vinculado a la puerta que abrió un tema, por ejemplo, como la gasolina. La gasolina es el tema que yo como DJ lo vivo y lo he vivido, que da igual el país donde lo pinches, no que yo pinche internacionalmente, pero pincho para gente de otros países que vienen de fiesta, de vacaciones aquí, y la gasolina es ese tema que los une a todos. Es ese tema que tiene un montón de años, es ese tema en español 100%, pero da igual de dónde seas, que la conoces y te sigue provocando lo mismo que te provocó cuando tenías 15 años y estabas en la discoteca. Es brutal. Yo recuerdo haber hecho una excursión allá por el 2004. Recuerdo haber hecho una excursión con la academia de inglés en la que yo estaba, que fuimos a Escocia, estuvimos allí como una semanita, ¿no? La excursión con todos los niños. Y recuerdo haber entrado en un bar allí en Escocia, en el año 2004,
y sonaba la gasolina, tío. Y claro, un par de compañeros que teníamos nosotros que eran de allí y nos empezaron a preguntar a nosotros de qué significaba el tema, que estaba muy guapo, de qué género era, intentando que nosotros le explicábamos lo que era, porque claro, era algo también muy reciente que nosotros no sabíamos. Así que imagínate, en un mundo donde lo latino no tiene ningún tipo de cabida, que de repente entre la gasolina de esa manera, con esa fuerza, es absolutamente brutal, tío. No sé si llegará un momento en que otro género entre de esa manera, con esa fuerza. Yo espero que sí, que todas las sorpresas musicales no terminen aquí, pero va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado un género que se mantenga durante tantos años. Algo que parecía una moda en los años 2000, Sí, en los o sea, finales de los iba a 90, acabar. algo que era como una tendencia. 30 años después estamos aquí hablando de su historia. Estamos a las puertas de celebrar los 50 años del hip hop. Y estamos hablando ya de los prácticamente los 30 años del reggaetón. Sí. O sea, están siguiendo un poco el mismo camino. Esperemos que haya un género que también pueda celebrar 30, 20, 50 años de historia como lo está haciendo el reggaetón y como lo hace uno de los papás que es... Y con un artista que va desde el inicio del género hasta, bueno, no sé el final del reggaetón cuándo será, pero va hasta prácticamente la actualidad siendo como el referente, porque si tú le preguntas a alguien, dime un artista de reggaetón, Claro, Daddy Yankee. es el primero que te sale. Es imposible no Es uno de decir los otro, primeros es que sale. la marca. Buster, muchas gracias. Nada, Muchas gracias por a esta ti. charla. Tenía muchas ganas de tenerla. Tenía muchas ganas también de, de indagar también con alguien que ha seguido la carrera de Daddy Yankee para romper un poco también esos límites mentales que hay un poco con el tema del reggaetón. Y qué mejor que contigo. Así que muchas Nada, gracias. gracias a ti. Hay que tener la mente abierta con todo esto. Siempre hay mucha gente que, pues sobre todo con el tema del hip hop, ¿no? De que el hip hop no tiene que ver con el reggaetón, o el reggaetón es un insulto al hip hop, etcétera, etcétera. Lo que tenéis que comprender es que son géneros que van de la mano, que uno no es nada sin el otro, y que al fin y al cabo hay que tener la mente abierta y que son géneros perfectamente compatibles. Y fíjate a mí, que soy una persona que mi canal está 100% dedicado al hip hop, y sin embargo tengo a uno de los referentes máximos como Daddy Yankee, que tiene que ver con el reggaetón. Los hermanos son diferentes. Los hermanos a veces se llevan mal. Los hermanos pueden llegar a tener conflictos, pero son hermanos. Y siempre serán hermanos. Exactamente. Y esa sería un poco la definición. Con esto me despido y te agradezco muchísimo Bueno, estar aquí gracias a y nos ti. vemos en la próxima. Chicos, Buster Beats, Sonido Hip Hop, el canal de referencia, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Chao.